Agua, lúpulo y malta. Alabada sea la cerveza alemana, un triunfo global. Desde los sumerios y la Edad Media hasta las últimas tendencias, la cerveza alemana está protegida desde hace unos 500 años. Por la ley de pureza de la cerveza. Es una marca de calidad. La cerveza nunca ha sido tan popular, es una constante en tiempos de cambio, y hasta los médicos la recomiendan. Es la bebida favorita de los alemanes y se exporta con éxito en todo el mundo. La cerveza alemana, una historia de éxito. Una importante fábrica de cerveza en la región de Sauerland. Es una de las mayores fábricas de cerveza de Alemania y la exportadora de Pils número 1 del mundo. Esta cervecería privada lleva 9 generaciones en manos de la misma familia y emplea a cerca de 800 personas. El maestro cervecero Michael Ton es uno de ellos. Nos va a enseñar cómo se elabora la cerveza tanto en una fábrica de grandes dimensiones como en una empresa más modesta, desde la llegada de las materias primas hasta el embotellado. Los únicos ingredientes que requiere una cerveza alemana son el lúpulo, la malta, la levadura y el agua. Únicos ingredientes permitidos para la elaboración de la cerveza bajo la ley de pureza alemana o Reinheitsgebot. Este es el aspecto que tiene la cebada una vez se ha cosechado. Estos son los granos de cebada que se procesan en la cervecería para elaborar la malta, que es lo que usamos para hacer la cerveza. La cebada en grano se convierte así en cebada cervecera. Esto, por ejemplo, es malta. A simple vista es prácticamente idéntica a la cebada en grano. Durante el malteado se induce una germinación artificial de la cebada, para lo cual se sumerge en agua. El grano comienza así a germinar y al cabo de 5 días más o menos, el proceso de germinación se detiene secando los granos. El secado es lo que provoca la coloración de la malta. Por ejemplo, esta es una malta muy clara, una malta para cerveza Pilsener. Hay otras maltas, como la malta de Múnich o la malta negra, que se secan durante más tiempo. Pasa algo similar con el tostado. Cuanto más caliente y extenso es el proceso de secado, más oscura será la malta. Y eso también influye en el color que tendrá la cerveza hecha a partir de esa malta. Así que así es como nos llega la malta a la fábrica de cerveza. Y para poder ser usada para hacer cerveza, la malta ha de ser granulada. Dicho de otro modo, se muele así. Y como podéis ver, queda parte de las hojas externas del grano de malta en el material molido, que serán muy importantes más adelante durante el proceso de fermentación de la cerveza. Y esta sustancia blanca es almidón, o más exactamente azúcar de malta, que más adelante se convertirá en alcohol durante el proceso de fermentación. El segundo componente principal de la cerveza es el lúpulo. Para hacer la cerveza solo se usa la flor hembra sin fecundar, y al cervecero solo le interesa una sustancia que se halla en la umbela, la lupulina, que es este polvo amarillento que vemos aquí en el lúpulo. El lúpulo procesado se presenta en varias formas. Actualmente se emplean unas bolitas de lúpulo deshidratado y prensado, es decir, que la umbela se presenta en forma de bolitas prensadas. También se emplea el lúpulo en forma de extracto. El tercer componente, a la hora de elaborar la cerveza, que también se menciona en la ley de pureza, es el agua. Cada cervecería emplea su propia agua para elaborar la cerveza. Cada agua es muy diferente y eso también contribuye en gran medida al carácter de la cerveza. Estas raras imágenes nos muestran cómo ya a principios del siglo XX estaban emergiendo grandes compañías que obtenían pingües beneficios a base de saciar la sed de las masas. Nos permiten hacernos una idea de cómo sería trabajar en una cervecería en pleno apogeo de la industrialización. La cebada, que ha sido sumergida en agua, se traslada desde los silos en unos ligeros carritos de madera y se esparce para facilitar la germinación. El proceso de germinación y el posterior malteado no han variado sustancialmente desde entonces. La principal diferencia es que en aquel entonces se necesitaba más mano de obra pese a los nuevos avances de la industrialización. Volvamos a la actualidad. La fábrica recibe varios cargamentos de malta al día. Miles de toneladas son procesadas cada año para hacer cerveza, pero antes de ello se examina la malta con esmero. El maestro cervecero Jens Grull toma una muestra de la malta antes de mandarla descargar y la analiza detenidamente en el laboratorio.
Llegados a este punto, examinamos la malta antes de descargarla. El primer examen pasa por los sentidos. Primero la olemos. Tiene el olor característico y no está contaminada. El siguiente paso consiste en determinar su contenido en agua. Es un test rápido. El contenido en agua de la malta no puede exceder el límite autorizado, el 5%. También ha superado esta prueba. Los granos de malta ya pueden ser sometidos a una prueba de resistencia. Jens pone a prueba su friabilidad con un friabilimétro. Por lo menos el 80% de la muestra de malta ha de poder ser molida en un fino polvo. Hasta comprueban el tamaño de los granos usando una cribadora. El tamaño de los granos también tiene su importancia a la hora de obtener una cerveza consistente. Aunque el maestro cervecero Jens Grull dispone de todo tipo de medios técnicos, tener buen ojo no es menos importante. Ahora le vamos a echar un vistazo a este puñado de granos, para comprobar que no hay granos de otras plantas ni piedrecitas. Ningún grano ajeno escapa a la mirada experta de este maestro cervecero. Este test tampoco arroja ningún motivo de queja. La malta reúne todos los requisitos de calidad y por lo tanto puede ser descargada. En la planta inferior la malta es mezclada con el agua y pulverizada en un molino de pienso húmedo, en preparación para el proceso de elaboración de la cerveza propiamente dicho. El cereal siempre ha sido un ingrediente invariable de la cerveza. Las primeras recetas nos vienen de los sumerios y los egipcios, lo que significa que el hombre lleva más de 5000 años haciendo cerveza. Según la receta más antigua que conocemos, plasmada en escritura cuneiforme, los sumerios empleaban pan a medio cocer para elaborar su cerveza, es decir, un pan que todavía estaba húmedo por dentro y que luego mezclaban con dátiles y especias y fermentaban en recipientes con agua. Una vez fermentada se filtra y se deja en reposo durante unos cuantos días, tras lo cual la histórica bebida está lista para su consumo. En este caso hemos tratado de recrear lo que habría sido una cerveza sumeria. La cerveza sumeria o kash se hacía originalmente con un pan de farro, que es un tipo de cereal que creo que ya casi no existe. El farro es muy similar a la espelta, y por eso mismo lo que hemos hecho ha sido partir una hogaza de pan de espelta y sumergirla en agua, que es lo que tenemos aquí. No sé cómo llamarlo. En fin, es este líquido. Le hemos añadido miel y canela, tal y como indica la receta que nos han legado los sumerios, y tal y como podemos identificar claramente por los aromas. Tiene un toque agradable a canela. Y luego tenemos la versión fermentada. Si se deja fermentar el tiempo suficiente, la levadura acaba encontrando un flanco para atacar el azúcar del pan, iniciando así la fermentación. Una vez fermentado, el aroma a miel y canela sigue estando presente, junto con una nota levemente alcohólica. Para que sea una bebida agradable, porque a nadie le apetece tragarse los trozos sólidos de pan que quedan en el producto final, lo último que hacemos es filtrarla. Una vez filtrada, este es el aspecto que tiene. Hasta tiene un color relativamente apetecible, y lo cierto es que tiene un olor de lo más agradable. Estoy deseando probarla. En cuanto al aroma, evidentemente tiene muchos matices de pan, así que no se puede comparar con una cerveza actual. Vale, solo diré que se deja beber, pero que no se puede comparar con una cerveza actual en términos de sabor. Se nota el contenido de alcohol, pero ese es el único aspecto que comparte con la cerveza actual. Tiene un fuerte sabor a pan, aunque la canela también está muy presente. Se puede detectar el matiz de miel, como en el hidromiel, por ejemplo, pero tampoco es que sea una cerveza que yo recomendaría o que volvería a probar. Ya en la antigüedad había entre 12 y 20 tipos diferentes de cerveza. Solo en Alemania hay más de 5000 y se crean nuevas variedades constantemente. Algunas provienen de la capital cervecera del país, Múnich, donde la tradición y la modernidad van de la mano. A una escala más reducida, Mario Hanel y Tine Schnigula elaboran su propia cerveza artesana. Esta tendencia que se originó en Estados Unidos consiste en producir cervezas para un público minoritario.
Por lo general, los cerveceros artesanos experimentan con estilos y sabores insólitos y producen en pequeñas cantidades. Para descubrir por sí mismos esta tendencia, los dos amigos tuvieron que viajar por el mundo. En Alemania habíamos vivido encerrados en nuestra propia burbuja. Pensábamos, Alemania tiene la mejor cerveza del mundo. No encontraremos nunca nada mejor fuera de Alemania. Pero al viajar por Australia y América descubrimos la variedad de cervezas que había. Pero para poder comercializar su producto en el país, hasta los cerveceros artesanos tienen que observar la ley de pureza en cada uno de los experimentos que llevan a cabo. Para obtener nuevos sabores de cerveza escogen variedades insólitas de sus ingredientes. Aquí tenemos una selección de algunas de las maltas especiales que usamos junto con el resto de ingredientes. La mayoría de la malta que usamos viene de Alemania, pero también tenemos maltas procedentes de Reino Unido y de Bélgica. Esta es una malta cristalizada especial procedente de Reino Unido conocida como malta caramelizada, porque el proceso de elaboración allí es distinto al que tenemos en Alemania y se obtienen aromas diferentes, muy acaramelados, con notas hasta de tofe. Esta variedad se conoce como malta chocolateada. Está muy tostada y hay que dosificar con cuidado. Tiene un color muy oscuro. Le da un sabor a chocolate y en cierta medida también a café. Usando variedades especiales de lúpulo y malta se consigue una cerveza que difiere de la típica cerveza alemana tanto por su sabor como por su contenido en alcohol, aunque no siempre son del gusto de todos. La comunidad de seguidores sigue siendo modesta y menos del 2% de la cerveza que se bebe en Alemania es artesanal. Mario y yo hicimos aquí nuestras primeras cervezas. Aquí aprendimos. Me sigue pareciendo mentira que hoy tengamos una fábrica en condiciones partiendo de unos inicios tan humildes. En realidad, por aquel entonces solo hacíamos cervezas de prueba para tomárnoslas nosotros en casa. Sigue siendo muy divertido. Aunque ya no solemos servirnos muy a menudo de estos aparatos tan pequeños. El resultado es una gama de insólitos sabores, todos elaborados con mimo y en rigurosa observancia de la ley alemana de pureza. Para nosotros, hacer cerveza artesana no es sinónimo de ponernos a remover un mejunje con un cucharón y un gorro de chef para crear una especie de imagen romántica. Lo que queremos es elaborar un producto de la mejor calidad. Y con ese objetivo en mente, es sumamente importante contar con unas instalaciones como las que tenemos aquí, porque nos permiten que la cerveza tenga siempre el mismo sabor. ¿Y cómo ven las grandes compañías la oferta creciente de cervezas artesanas de todo el mundo? ¿Como competencia? La cerveza artesana no deja de tener su lado positivo. Hoy en día la cerveza se podría decir que está en boca de todos y esa moda tiene un efecto secundario positivo. Yo también me definiría como un cervecero artesano, y lo digo porque siento la misma pasión por lo que hago. Y en términos de saber hacer, no hay ninguna diferencia entre lo que hago yo y lo que hace un cervecero artesano, quitando que quizá nuestros contenedores son un poco más grandes. Y no solo eso, en una fábrica de cerveza tradicional todos y cada uno de los procesos están controlados por ordenador. 3 empleados supervisan todo el proceso de elaboración en pleno corazón de la planta, la Sud House. Aquí se produce hasta 1,5 millones de litros de cerveza a diario. El proceso de elaboración propiamente dicho empieza aquí, en la Sud House o fábrica de cerveza. Durante la era de la industrialización, los recipientes de las fábricas de cerveza todavía estaban hechos de cobre, hoy son de acero. En el tonel de remojo se mezcla la malta granulada con el agua de remojo y se calienta a 76 grados centígrados. Durante este proceso se mantiene la malta a determinadas temperaturas, es el denominado reposo. Durante los periodos de reposo, las enzimas presentes en la cebada en grano entran en acción. Estas enzimas convierten el almidón presente en la malta en azúcar. Ese azúcar es lo que nos permitirá emprender luego el proceso de fermentación. Al igual que la malta, la segunda materia prima de la malta remojada es seleccionada con sumo cuidado: el agua. En cuanto a volumen, es el componente más importante de la cerveza. El agua influye en el tiempo de conservación de la cerveza, en su capacidad para hacer espuma y hasta en el sabor.
Por lo general, la calidad del agua empleada para la cerveza es aún mayor que la del agua potable normal. Para satisfacer estos requisitos en el flujo lateral de su propio manantial de agua, la planta hace uso de sus empleados más pequeños, las dafnias, conocidas como pulgas de agua. Son las primeras catadoras del agua empleada para elaborar la cerveza. Aunque solo miden unos 6 milímetros, tienen gran responsabilidad dentro de la planta. Aquí es donde supervisamos a las dafnias, en una pequeña fotocélula que en principio es una especie de diminuto mini acuario. Hay una cámara digital que graba a las dafnias y un software que analiza su comportamiento natatorio. Y si registra un cambio en su comportamiento natatorio, es decir, si las dafnias se vuelven menos activas o se vuelven hiperactivas para huir de la fuente de contaminación, el software activa una alarma. Todas las compuertas se cierran y el flujo de agua se bloquea. Las dafnias siempre nadan al mismo ritmo, contra la corriente. Si hay agentes contaminantes en el agua, los filtran con sus finas pelusas y o bien dejan de nadar o se vuelven hiperactivas y nadan aún más rápido contra la corriente. En ambos casos se detiene inmediatamente el flujo de agua. De vuelta en la fábrica, dentro de la cuba de remojo, el almidón de la malta se ha transformado en azúcar. Ha llegado el momento del siguiente paso. A través de un sistema de tuberías, la malta remojada se canaliza hasta la cuba de maderación o Lauterbottich. La cuba de maceración nos permite separar los componentes sólidos de los líquidos. La cuba tiene un tamiz en la base y los elementos sólidos de la malta se asientan en el fondo y forman una capa de filtrado natural. El agua la atraviesa y disuelve el azúcar, formando lo que pasa a conocerse a partir de ese momento como mosto de cerveza. Los elementos sólidos que quedan en el tamiz, que se denominan cascarillas, se venden a los ganaderos como pienso animal de alta calidad. Nos trasladamos al laboratorio para asistir a una escala más pequeña a la siguiente fase del proceso de elaboración. Tras la maceración, el maestro cervecero obtiene el mosto de cerveza que habrá de calentar en la caldera de ebullición de mosto. El maestro cervecero Michelton toma una muestra para determinar la gravedad original del mosto, siendo la gravedad original lo que determina el grado de alcohol de una cerveza. El medidor indica una gravedad original del 12,2%. La gravedad original es la proporción de azúcar disuelto en el mosto. Como norma general, si un mosto tiene una gravedad original de 12, la cerveza que obtendremos tendrá un 4% de alcohol. Mientras el mosto se cuece durante una hora más o menos, Michelton le agrega el lúpulo. El lúpulo es lo que le da amargor a la cerveza y la dota de su sabor individual y característico. El lúpulo es el alma de la cerveza, permite conservarla más tiempo y tiene propiedades sedantes. La mayor zona de plantaciones contiguas de lúpulo del mundo se encuentra en Baviera, en la región de Hallertau. Se cultiva aquí desde la Edad Media, cuando los monasterios comenzaron a usar cada vez más el lúpulo para elaborar sus cervezas. Los monjes son los pioneros en el arte de la cerveza, movidos por la prescripción católica de ayunar antes de la Pascua. La figura del monje aficionado a la cerveza se ha exagerado a lo largo del siglo XIX, hasta en las fotos. Pero lo cierto es que durante los días de ayuno, en los que la ingesta de sólidos se veía reducida y por lo tanto se consumían menos grasas y proteínas, los fieles necesitaban nutrientes que los fortaleciesen. Pero para la Iglesia, las sustancias líquidas no rompen el ayuno, por lo que una bebida tan nutritiva como la cerveza resultaba ideal. Mientras el lúpulo se popularizaba en los monasterios como ingrediente extra de la cerveza, en muchas cervecerías seculares, la cerveza se adulteraba con otros ingredientes que a menudo resultaban ser venenosos. Setas, beleño negro y otros ingredientes peligrosos acabaron incorporándose a las recetas. Pero para que el lúpulo pudiese emprender su último y triunfal ascenso a la victoria, necesitaría el apoyo de la nobleza secular. El duque de Baviera, Guillermo IV, promulgó una ley el 23 de abril de 1516 prohibiendo que se añadiesen otros ingredientes a la cerveza aparte de la cebada, el agua y el lúpulo. En la actualidad tiene un descendiente que vive aquí, en Schloss Kaltenberg, y que fabrica su propia cerveza en su castillo. Si Baviera siguiese siendo una monarquía, su rey sería el príncipe Luitpold de Baviera. Aquí nos explica la importancia de la ley de pureza. La ley de pureza de Baviera fue la primera ley que definió claramente lo que había que entender por cerveza, como una bebida hecha de malta, lúpulo y agua.
Era una manera de clarificar el propio término, pero también de proteger a los consumidores. La ley de pureza original, promulgada en 1516 por uno de los antepasados del príncipe Luitpold, el duque Guillermo IV, se ha conservado y se encuentra hoy en el archivo del Estado de Baviera. Pero no siempre fue conocida como ley de pureza. La expresión no empezó a usarse hasta 1918 en el Parlamento de Baviera y poco a poco se comenzó a usar también más allá de sus fronteras. Gracias a Dios, la ley de pureza sigue estando vigente hoy en toda Alemania. Era una de las 3 condiciones que impuso Baviera cuando accedió a ser incorporada al Imperio Germánico: que la ley de pureza se extendiese al resto de Alemania. Hoy la ley de pureza está inscrita en la llamada Ley Provisional sobre la Cerveza de la República Federal de Alemania. Según la formulación original del decreto de 1516, se estipulaba que en nuestras ciudades, mercados y en el campo en ninguna cerveza habrán de emplearse más ingredientes que la cebada, el lúpulo y el agua. Pero ¿por qué no se menciona la levadura? Sencillamente, en aquel entonces la gente no era consciente de que la levadura era esencial a la hora de elaborar la cerveza. Sin embargo, solía haber levadura en el aire, ya que la cerveza se hacía directamente en las tahonas o cerca de las mismas. Y como en la Edad Media todavía eran las mujeres las que horneaban el pan, también eran las responsables de fabricar la cerveza. Hubo que esperar aún varios siglos hasta que se democratizase el café para que se decretara que la cerveza era una bebida de hombres y el café una bebida de mujeres. Me viene a la mente un grabado de Neuruppin, una ilustración de 1850 que muestra a un hombre bebiendo cerveza como si le fuera la vida en ello. Era un personaje que siempre tenía sed, llamado Hans Immadurst, y al lado estaba su mujer, Frau Immadurst, una bebedora empedernida de café. Es una imagen que se nos ha grabado a todos y que sigue vigente hoy, que la cerveza es una bebida de hombres. Y la razón por la que la ley de pureza especificaba que las maestras cerveceras de aquel entonces solo podían usar cebada es que era un cereal demasiado duro como para hacer pan. El centeno y el trigo, en cambio, estaban reservados para cocer el pan. En realidad, a la gente le gustaba la cerveza de trigo, pero tanto en Baviera como en muchos otros estados, solo el soberano estaba autorizado a hacer cerveza con malta de trigo. Ya sean de trigo, oscuras o pils, todas las cervezas fabricadas y comercializadas en Alemania han de ser elaboradas en conformidad con la ley de pureza. Bajo la ley de pureza creamos una variedad ingente de cervezas, pero se nos exige trabajar en unas condiciones higiénicas impecables. No se nos permite tirar de sustancias químicas para arreglar una situación. En otros países, por ejemplo, cuando se detecta una infección, se añade un poco de formol para atajarla, luego se diluye un poco y listo. La cerveza hace las delicias de los alemanes. Cada alemán bebe de media 106 litros de cerveza al año. Pero la ley de pureza también encierra una serie de vacíos legales de los que la mayoría de la gente no está al tanto. La ley de pureza no quiere decir que la cerveza solo pueda tener 4 ingredientes y ya está, sino que se puede observar la ley de pureza y a la vez, por ejemplo, usar productos para facilitar el filtrado u otros suplementos que serán filtrados más adelante. La variedad también es posible en la cerveza alemana, a pesar de las restricciones que impone la ley de pureza. Hay más de 5.000 variedades diferentes de cerveza en Alemania. En teoría, eso quiere decir que podríamos beber una cerveza alemana diferente cada día durante 13 años y medio. Podría ser una Pils, una Kelch, una Weissbier, una Helles o una Dunkels. Hay una para cada paladar. Pero aunque la ley de pureza tiene ya 500 años, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que Alemania empezara a preocuparse seriamente por observarla. Es evidente que el principal objetivo de la ley no era el de preservar la pureza, ya que unas décadas más tarde se volvió a permitir usar ciertos ingredientes en Baviera, como el enebro, el comino, el cilantro o el laurel. Estaba permitido añadir esos ingredientes a la mezcla final. Dicho de otro modo, la ley de pureza no se viene observando sin interrupción desde hace 500 años, porque se han ido emitiendo diferentes decretos estatales a partir de los años 1560 y comienzos del siglo XVII.
En la fábrica de grandes dimensiones hemos llegado ya a la siguiente fase crítica, la maduración. Tras dejar enfriar el mosto, se le añade la levadura y se bombea hasta unos tanques de fermentación de más de 20 metros de alto y 6 metros de diámetro. En cada uno de estos tanques caben hasta 4.200 hectolitros de cerveza, el equivalente de 420.000 jarras de cerveza. Aquí la levadura convierte el azúcar presente en el mosto en dióxido de carbono y, lo que es más importante, en alcohol. Al cabo de 7 días la fermentación ha terminado y se vuelve a retirar la levadura. Cuando se redactó la ley de pureza, la gente conocía los efectos de la levadura, pero no sabía que la causante de estos era la levadura. O sea que no sabían que la responsable de convertir el azúcar de la malta en alcohol era la levadura. Por aquel entonces, las fábricas de cerveza estaban situadas cerca de las panaderías. Así que el aire estaba cargado de levadura, que cumplía con su cometido y contribuía en gran medida a darle su sabor a la cerveza. Antes de que empiece la fase de maduración, la cerveza, por ahora denominada Young Beer o cerveza joven, se somete a un cuidadoso examen en el laboratorio. El maestro cervecero Michael Ton se prepara para tomar una muestra de uno de los tanques de fermentación. Una vez más, también aquí se observan escrupulosamente las estrictas normas de higiene. Ninguna bacteria ajena puede insinuarse en el proceso de elaboración, de lo contrario podría echar a perder esta joven cerveza. Es la razón por la que Michael Ton lo desinfecta todo con esmero antes de tomar la muestra. En el laboratorio central, más de 30 empleados supervisan constantemente la calidad de la cerveza. Annette, te dejo esta muestra para examinar. De acuerdo. Las muestras reciben unos códigos de barras que permiten rastrear con precisión el tanque, la fecha y la hora del muestreo. Las pruebas requieren un equipo técnico para medir el alcohol y la gravedad original, así como el pH y el grado de amargor, entre otras cosas. A pesar de la maquinaria de última generación, la experiencia del maestro cervecero también tiene un papel que desempeñar. El personal especialmente entrenado se sirve de unos sencillos cronómetros para medir el tiempo que tarda la espuma en disiparse y determinan la turbiedad de la cerveza, así como su sabor. En cuanto a la duración, diría que es absolutamente correcta. 2 minutos y 10 segundos, así que le daría una nota de 2,3. Estoy de acuerdo, 2,3. En cuanto a su aroma y sabor, son absolutamente normales. Vale, normales. ¿Y la espuma estaba bien? Sí, le puedes dar el sello de aprobación a esta cerveza. ¿Tú se lo darías? Sí, se lo daría. Aparte del examen visual, se mide la persistencia de la espuma con un medidor, ya que las propiedades de la espuma nos dicen mucho sobre la calidad de una cerveza. La densidad y la duración de la espuma están determinadas por el tipo de malta y su fermentación. La persistencia de la espuma responde a factores tecnológicos, como los diversos procedimientos de remojo y el origen del cereal. Los diversos sensores miden precisamente el tiempo que tarda la espuma en descender 3 centímetros. Bien, ya ha terminado la medición de la espuma. Tarda cerca de 326 segundos en bajar. Es una cifra excelente. La meta son 280 segundos. La cerveza está especialmente buena con su corona de espuma, sobre todo en una cervecería al aire libre. Como antiguamente solo era posible elaborar la cerveza en el frío del invierno, las cervecerías construían bodegas y plantaban castaños de indias para mantener sus cervezas frescas durante el verano. Vendían su cerveza directamente a los consumidores, lo que generaba disputas entre los posaderos y los fabricantes. El rey Max I de Baviera es el padre de las cervecerías al aire libre. Fue quien permitió que esas grandes bodegas de Múnich, situadas encima del río Isar, vendiesen su cerveza directamente al cliente, aunque especificó que no les estaba permitido vender comida. Por lo que aún hoy es habitual en Múnich que las cervecerías vendan su cerveza a los visitantes y que estos se traigan su comida de casa. No se puede imaginar Baviera sin la cerveza. Ha sido una parte muy importante del estilo de vida y la cultura en Baviera. En Baviera ha sido la bebida más popular durante siglos, pero ha habido periodos en los que la imagen de la cerveza se vio dañada. En muchas partes del Imperio Germánico dejó de ser una bebida para las clases más educadas, para la élite, sobre todo en el siglo XVIII, ya que empezaron a aparecer nuevas bebidas más modernas en el mercado. En primer lugar, el café y el té, pero también los licores.
Sin embargo, aquello condujo a ciertos excesos en el consumo de alcohol. El schnapps, que emborracha más rápido, se convirtió en la bebida de la industrialización, por así decirlo. Nada que ver con esa ebriedad paulatina que nos da la cerveza. Las autoridades procuraron luchar contra este nuevo fenómeno. Así, en 1830, Alemania vio nacer las sociedades de temperancia, con la misión de restaurar el antiguo prestigio de la cerveza en la sociedad. Estas sociedades de temperancia no abogaban por la abstinencia total, sino que defendían el siguiente precepto: no hay que beber schnapps, sino cerveza. Hasta los científicos creían entonces que no había un solo tipo de alcohol, sino dos. Simplificando un poco, estaba el alcohol bueno, es decir, el de la cerveza, y el malo, o sea, el del schnapps. Y esta campaña de imagen resultó ser eficaz. Gracias a su buena imagen renovada, la cerveza se convirtió también en un producto de masas, producido industrialmente durante la era de la industrialización. Gracias a la máquina de vapor era posible producir la cerveza en grandes cantidades sin preocuparse por el esfuerzo que ello entrañaba. Las nuevas opciones de transporte aceleraron la logística. Por ejemplo, el primer viaje en tren que tuvo lugar en Alemania, de Fürth a Nuremberg, llevaba un cargamento especial a bordo, 2 barriles de cerveza. Y con la invención de la máquina frigorífica a manos de Carl von Linde, ahora era posible elaborar cerveza de baja fermentación durante todo el año. ¿Pero qué quiere decir este término? La levadura de alta fermentación requiere temperaturas elevadas y durante el proceso de fermentación se asienta encima del mosto de cerveza. A la inversa, la levadura de baja fermentación requiere temperaturas más bajas y se asienta en el fondo. Antes de la invención de la máquina frigorífica, la cerveza de baja fermentación solo podía hacerse durante el invierno y la elaboración de la cerveza requería que hubiese lagos helados cerca de las fábricas. Cerraban bloques de hielo de los lagos y los extraían con unas pinzas. Los bloques de hielo eran transportados hasta las bodegas para mantener fría la cerveza hasta la primavera. Este es el origen de la expresión Märzenbier. La Märzen, que en alemán significa marzo, no era una cerveza elaborada en marzo, sino que se hacía en invierno para ser almacenada, aprovechando que había hielo, y así poder ser vendida y consumida en marzo, una vez fermentada y madurada. La industrialización no solo reemplazó el embotellado manual por máquinas, sino que cambió hasta la propia forma de sellar las botellas. La cerveza en botella se convirtió en un fenómeno de masas a raíz de la patente del atractivo tapón mecánico en la década de 1870. También cambió el patrón de consumo. Antes, había que ir a la posada a buscar la cerveza del día, jarra en mano. Naturalmente, la botella cambió la forma de consumir la cerveza. Esta imagen no es de una película muda de 1910, sino de una escena cotidiana, un niño que va a buscar una jarra de cerveza para su padre. Y también era habitual y hasta socialmente aceptable ver a los niños bebiendo cerveza. A comienzos del siglo XX, el negocio de la cerveza estaba en pleno auge. Las fábricas de cerveza eran motores del progreso, que ya producían a gran escala y con una calidad homogénea en sus castillos de ladrillo. Las cifras comerciales del periodo en torno al año 1900 muestran incluso que el sector cervecero facturaba más que la fundición o la industria del carbón. Como cada vez podía producirse más cerveza, había que vender cada vez más. La cerveza entró de lleno en el mundo de la publicidad, inicialmente con anuncios colectivos, en ocasiones alegando efectos de la cerveza que hoy nos parecerían altamente cuestionables. En las zonas rurales, bien entrado el siglo XIX y hasta en el siglo XX, leemos consejos dietéticos y escritos médicos que aseguran que la cerveza es el alimento ideal para los hombres que tienen que desempeñar un trabajo físico duro, así como para los enfermos y las mujeres que dan el pecho. Sin ir más lejos, la semana pasada alguien me contó que cuando nació su hijo en 1970, las enfermeras le dijeron a su mujer que tuviese siempre una caja de cervezas a mano.
Nos entrevistamos con un experto en psicología de la publicidad, el Dr. Kai Fische del Centro de Ciencias Humanas de la Universidad de Múnich. Bastaina, 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 Bastaina Pilsener, elaborada con agua de antiguos manantiales imperiales, calidad sin igual desde el Sauerland. La historia de los anuncios de cerveza empezó con esta clase de spots, que hoy pueden verse como peliculitas. Ella sabe que su marido trabaja duro durante el día y le gusta demostrar su gratitud. La mejor forma que tiene una esposa atenta de agradarle es una botella de cerveza Leibinger. Ella lo sabe y por eso siempre tiene una mano. Hombres como nosotros, cerveza Bicooler. La Bicooler de botella sabe igual de bien que la de barril. La cerveza Beck satisface la sed del hombre. Löwenbräu sin alcohol. Al principio se pensaba que era posible manipular a la gente a través de la publicidad, por ejemplo con imágenes de barcos o de leones, pero sobre todo poniendo mucho azul en el fondo, un cielo despejado. Los expertos pensaban que de esta forma se creaban imágenes mentales, pero los anuncios de cerveza pueden funcionar de tres maneras. En primer lugar, está lo que hace Krombacher. Llevan más de 30 años haciendo el mismo tipo de anuncios. Y funcionan precisamente porque no funcionan. Dicho de otro modo, los anuncios tienen que ser discretos, no pueden ser demasiado evidentes, y ese es el truco. De algún modo calan en nosotros. Nos acabamos familiarizando con el producto hasta tal punto que cuando estamos en la sección de cervezas del súper nos oímos diciendo: venga, una Krombacher. No es una manipulación, solo nos ayudan a orientarnos en un mar de posibilidades. La táctica de Astra es opuesta. Consiste en idear anuncios que cuenten historias tan diferentes que las hagan destacar de los demás anuncios. En este caso no solo tiene que destacar, sino que nos tiene que entretener una y otra vez, y eso es lo que hacen los anuncios de Astra, porque son irónicos, y el ejercicio mental de descifrar los chistes es placentero. Es una idea inteligente, porque la cerveza tiene gancho popular, y reforzamos ese gancho para llegar a un público aún más amplio. La tercera táctica consiste en decir: lo que hacemos nosotros no son anuncios. De esa forma el anuncio no provoca ninguna reacción adversa, y a la vez podemos contar con que estamos creando marcadores somáticos que quieren decir, en este caso: estoy muy satisfecho en el plano emocional, disfrutando de una cerveza con mis amigos, y esa cerveza es una Augustina. Cuando veo la etiqueta, que no ha cambiado en 300 años, me acuerdo inconscientemente de esos momentos hermosos. Una buena estrategia, porque el consumidor asocia la etiqueta con un estado emocional. Y funciona sin que haga falta siquiera promocionar el producto. Al contrario, si intentase promocionar el producto, estaría teniendo el efecto contrario, y eso nos costaría dinero. La cerveza nos hace disfrutar de la sed. Volvemos a la planta cervecera del Sauerland. Una vez la cerveza ha madurado durante unas 3 semanas más o menos en unos tanques de almacenamiento a una temperatura de unos 0 grados centígrados, se filtra aquí en varias fases. Es la última fase de elaboración antes del embotellado de la cerveza, el filtrado. Aquí es donde llega la cerveza para ser filtrada. Antes ha atravesado unos filtros previos y a modo de filtro final, antes del embotellado, la cerveza atraviesa lo que llamamos un filtro multicapas. Las capas que vemos en estos filtros son capas de celulosa, y estas capas de celulosa capturan todo residuo de levadura que pueda quedar en la cerveza. De tal forma que cuando la mandamos para embotellar, la cerveza esté bien limpia y clarita, como le gusta al consumidor, sobre todo en el caso de la cerveza Pilsener. Pero, ¿realmente influye en la calidad de una cerveza el que esté filtrada o no? El que una cerveza esté o no filtrada no nos dice nada de la calidad de esa cerveza. Es una cuestión de carácter, del carácter que le queramos dar a la cerveza. Las cervezas Pilsener están filtradas por lo general y son más claras. Las cervezas de bodega tienden naturalmente a ser turbias y en consecuencia no se filtran, pero eso no tiene nada que ver con su calidad. Antes del embotellado hay una última cata, tanto en la fábrica más grande como en la más pequeña. Después del filtrado catan una cerveza que han elaborado con una nueva receta en la planta de prueba.
Puede que exista otra pequeña diferencia entre la cerveza y el vino. Generalmente en las catas yo no me trago el vino, pero con la cerveza la nota amarga tiene un papel importante y en su sabiduría Dios juzgó oportuno colocar los receptores del amargor en la base de la lengua, así que no nos queda más remedio que tragarnos la cerveza. Hay cosas peores en el mundo. Exacto. Los vasos que se usan durante las catas no son los típicos de cerveza, sino que recuerdan más bien una copa de vino, pero es por un buen motivo. En primer lugar, los vasos de cata han de ser transparentes para que se pueda evaluar el color y la espuma. Y luego también es importante que quede mucho margen en la parte superior para que la cerveza pueda respirar. Y así podamos apreciar los aromas que desprende sin tener que meter la nariz en el vaso. El olor es la primera sensación que tenemos al beber una cerveza y estos vasos son ideales en ese sentido. En la actualidad las catas se llevan a cabo con las tecnologías más punteras, además de con el ojo y el paladar, pero antiguamente existían otros métodos no menos ingeniosos. Antiguamente existía una práctica conocida como el Lederhosen Test. Era la forma que tenían los clientes de las posadas de comprobar que la cerveza tenía la gravedad original correcta. El bebedor vertía un poco de cerveza en la banqueta, y cuando se levantaba al cabo de un par de horas, la banqueta se le tenía que haber quedado pegada a los pantalones de cuero o Lederhosen. De lo contrario, quería decir que el posadero tenía un problema, porque había demasiada agua en su cerveza. Era la clase de test que hacía la gente al principio. Hoy en día las cosas se hacen de una manera muy diferente. La compañía elabora constantemente nuevas cervezas de prueba en su laboratorio. A veces se trata solamente de probar los ingredientes de un nuevo proveedor, porque lo que espera el consumidor es que su cerveza favorita sepa siempre igual, tanto en verano como en invierno, año tras año. Pero las pruebas también permiten elaborar nuevas variedades. Cuando una cerveza de prueba supera todos los tests, está lista por fin para ser embotellada, como en este caso. Ya está. Hemos llenado la primera botella. Ahora solo queda expulsar el oxígeno del cuello de la botella. La botella debe contener la menor cantidad posible de oxígeno porque este afecta al sabor y puede hacer que la cerveza sepa a cartón, como suele decirse en estos casos. Esta es la primera botella de nuestra cerveza. Hay más de 5.000 cervezas diferentes en Alemania. Para brindarles un panorama, Lukas Bulka, del Museo de la Cerveza y del Oktoberfest de Múnich, ofrece a sus visitantes una cata de cerveza para mostrarles algunas de las diferentes entre los tipos de cerveza existentes, como la Helles, la Dunkels, la de trigo, la Pils y un largo etcétera. Aquí vemos la diferencia entre dos cervezas clásicas, una pálida, una Helles, y una oscura, una Dunkels. A simple vista se aprecia ya la diferencia solo por el color. Las dos están 100% elaboradas con cebada y ambas son de baja fermentación. La cerveza oscura usa una malta tostada, de ahí su color. Y tal y como se mencionó antes, tiene un sabor muy malteado, que se debe a que la cebada malteada se ha tostado durante más tiempo y a temperaturas más altas. Y de ahí este color y este aroma. Los catadores despliegan meticulosamente sus sentidos empleando su nariz, sus ojos y sus papilas gustativas. La número 3 es la típica cerveza de trigo, como indica el nombre en alemán, Weissbier o Weizenbier. Además de la cebada se le añade otro ingrediente, el trigo, en torno a un 50%. Además es una cerveza de alta fermentación, o sea que se usa un tipo de levadura diferente. Es una levadura que requiere más calor para la fermentación y solo tarda unos 3 días. Otro rasgo característico de esta cerveza es que no está filtrada, por lo que tiene un sabor más intenso. Y dicho todo esto, salud. Antes alguien mencionó el plátano. Es un indicio típico de que se trata de una cerveza de trigo de alta fermentación. Y es gracias precisamente a esa reacción química como se obtiene el sabor a plátano y el aroma a clavel. Se recomienda no conducir después de una cata de cerveza. Tiene un sabor muy veraniego. Sí, es muy refrescante. Bueno, y ahora tenemos una ronda de cervezas especiales. Primero toca una Starkbier, una cerveza fuerte. Tiene un olor muy intenso y, como veis, la espuma es muy densa. Es una cerveza con una gravedad original elevada, es decir, que presenta una mayor cantidad de sustancias disueltas.
Tiene más malta, por lo que la levadura dispone de un poco más de azúcar para la fermentación. Y en cuanto a la graduación, es una cerveza con un contenido alcohólico más alto. Las cervezas anteriores tenían todas en torno a 5 grados, mientras que estas siempre tienen unos 8 grados. Tienen buen sabor, pero resultan algo traicioneras. Además de su grado de alcohol, esta cerveza Einbecker tiene otros aspectos interesantes. La historia de su origen está llena de aventuras. Einbeck, en la Baja Sajonia, es la cuna de uno de los tipos de cerveza más importantes de finales de la Edad Media y hasta el siglo XVI, un periodo en el que el norte del país en conjunto desempeñaba un papel central en la fabricación de cerveza en Alemania. La cerveza Einbecker se exportaba incluso a Escandinavia y era muy apreciada en el centro y el sur de Alemania. Era una cerveza muy fuerte, ya que tenía que poder aguantar el transporte a través de las largas rutas terrestres. De hecho, el duque de Múnich, el duque de Baviera, Guillermo V, era muy aficionado a la cerveza Einbecker. Para él era un auténtico producto de lujo, ya que tenía que recorrer un largo camino por tierra. Pero no le entusiasmaba la idea de derrochar tanto dinero, así que pidió a la fábrica de cerveza ducal que intentase imitar esa cerveza. Y tuvieron éxito, la llamaron cerveza Beckisch, que terminó derivando en Bockisch. Y en algún momento se produjo un malentendido, y la gente empezó a pensar que el nombre tenía algo que ver con Bock, que en alemán significa ciervo. Y por eso hoy la cerveza Einbeck se conoce también como Bockbier. Es un nombre que describe una cerveza especialmente fuerte, como la Einbeck. Aunque en nuestra fábrica de cerveza no embotellan Einbecker, sí embotellan todo tipo de cervezas, y eso nos lleva a la última parada en nuestro recorrido, la planta de embotellado. Antes de llenarlas de cerveza, primero hay que preparar las botellas vacías. La mayor parte de las marcas emplea su propia línea de cajas y botellas retornables. En primer lugar se examina el color, la forma y las marcas en relieve de las cajas de botellas vacías. Una cribadora automatizada retira las botellas de otros fabricantes. El reciclaje es sin lugar a dudas una buena idea, pero supone un esfuerzo. Y así, a pesar de todas las nuevas tecnologías cuyo coste asciende a millones de euros, sigue siendo imprescindible que el ojo humano eche un último vistazo a los contenedores para retirar cualquier botella que ostente rastros de otras etiquetas. A continuación se sacan las botellas de las cajas para situarlas en la cinta transportadora. La primera parada en su recorrido hasta la unidad de llenado es la máquina enjuagadora, donde las botellas son lavadas concienzudamente y las viejas etiquetas son retiradas. Lo que emerge son estas botellas vacías, indistinguibles unas de otras, y que todavía han de superar varias pruebas en la cinta transportadora de camino a la recta final. Un detector de desperfectos comprueba que las botellas vacías no presentan taras, contaminaciones ni fluidos residuales. Las botellas defectuosas son descartadas en el acto. Ya se pueden llenar las botellas a razón de hasta 50.000 por hora en una sola unidad de llenado. Se le inyecta un poco de agua a la cerveza para que haga espuma, expulsando así el exceso de oxígeno. Por último, se coloca la chapa en la abertura y otro sensor mide que las botellas no contengan demasiada cerveza o muy poca, descartando así las botellas que no hayan sido llenadas correctamente. Ya pueden pegar la etiqueta a las botellas selladas dejando constancia de la hora y la fecha exactas de llenado. Un empleado comprueba que las etiquetas están bien posicionadas, pegadas y fechadas. Cada media hora, el empleado coge una botella de muestra. Cada día se toman un total de 5.000 muestras que son etiquetadas con un código de barras y archivadas en todos los casos en una cámara frigorífica y en un almacén a temperatura ambiente. Gracias a este código de barras, podemos seguir el rastro de la partida de chapas y etiquetas que hemos usado. Y más allá, podemos rastrear el tanque presurizado, el tanque de almacenamiento, el tanque de fermentación y, remontándonos a la fábrica donde nos encontrábamos antes, las partidas de malta, las partidas de agua que usamos y el lúpulo. Las botellas son repartidas en cajas para ser enviadas a los distribuidores y por fin a los clientes. Pero en la fábrica no solo se envasa la cerveza en botellas.
Cada hora se llenan aquí más de 1000 barriles de cerveza y hasta 50.000 latas. Pero ¿cuál es el mejor envase para la cerveza? Evidentemente las latas no dejan pasar la luz, así que desde el punto de vista del efecto de la luz en ciertos componentes del lúpulo, en las cervezas elaboradas bajo la ley de pureza, las latas son el recipiente perfecto. Y quizá también lo sean en otros aspectos. Las latas son muy ligeras y se pueden refrigerar muy fácil y rápidamente. Además, en el caso de las latas de aluminio, que son el último grito en este campo, estamos hablando de un envase 100% reciclable. Lo mismo ocurría a principios del siglo XX. Por aquel entonces, sin embargo, no existían las latas de aluminio, sino grandes barriles de madera resistente. No obstante, para mantenerlos sellados tenían que ser tratados periódicamente con alquitrán. Se vertía el alquitrán en el barril y luego se le daba vueltas hasta que el alquitrán recubriese su interior de forma homogénea. Este tratamiento impedía que las bacterias se colaran por las grietas de la madera y echaran a perder la cerveza. También por fuera se limpiaban meticulosamente los barriles antes de zarpar rumbo a su destino final, a caballo, en carretilla o por ferrocarril. En aquellos tiempos la cerveza era sin duda un negocio redondo para los transportistas. Volvemos a los métodos actuales de embotellado. Hoy no se ven ya barriles gigantes de madera, sino cajas apiladas en palés que son izadas por carretillas elevadoras para ser cargadas en los camiones. La cerveza es un éxito de la exportación alemana. Solo el año pasado Alemania exportó 1.400 millones de litros de cerveza. Los 3 destinos principales son otros países de la Unión Europea. El 20% de las exportaciones va a parar a Italia, el 12% a Francia y el 11% a los Países Bajos. El cuarto lugar en la lista le corresponde a China con un 10% y el quinto a Estados Unidos con un poco más del 7%. Por lo general la cerveza alemana se exporta en contenedores como este. Estos contenedores de cerveza se envían por todo el mundo a bordo de trenes de mercancías que parten de unas estaciones situadas en las propias fábricas y viajan al resto del mundo a través de los puertos de Hamburgo, Bremerhaven y Rotterdam. Las exportaciones de cerveza alemana ascienden a unos 1.100 millones de euros al año. La cerveza alemana es una historia de éxito desde hace 500 años.